mamíferos, bienvenidos un día más a Radiología para Todos. Hoy vengo a hablaros de lo que son los rayos X, de quién los descubrió y qué procedimientos físicos se dan para que se produzca este fenómeno. El descubrimiento de los rayos X aconteció el 8 de noviembre de 1895, pero para poder entender lo trascendental que fue este hecho, tenemos que ponernos un poquito en situación de lo que era la situación social y de la medicina en ese momento, ¿vale? Estamos hablando del siglo XIX y tener en cuenta la mayoría de descubrimientos importantes y trascendentales en la historia de la medicina se produjeron a lo largo de este siglo, del siglo XIX. Por ejemplo, no fue hasta 1816 cuando se inventó el estetoscopio. En 1818 se realizó la primera transfusión de sangre. En 1844 empezaron a aplicarse técnicas de anestesia utilizando gas nitroso. Y no fue hasta 1867, a mano de Joseph Lister, que empezaron a aplicarse procedimientos de antisepsia, es decir, de esterilización del material que se utilizaba para las cirugías a través del calor. Paralelamente, el biólogo Pasteur redactó su teoría que relacionaba las enfermedades con los gérmenes. ¿Os dais cuenta? Hace 150 años aproximadamente en la medicina no se utilizaba anestesia, ni se esterilizaba el material, ni el campo quirúrgico, ni nada. Se hacían operaciones a barriga abierta y ¡hala! Todo descubierto. Bien, la fiesta de los gérmenes, con razón se moría tanta gente después de ser operada. No todo es como nos lo pintan en las series y documentales y libros de la época, no, era todo bastante escatológico. También tenemos que tener en cuenta que la única manera que se tenía entonces de visualizar el interior del cuerpo humano y los procesos que se daban en su interior era a través de las autopsias o de las cirugías. Y claro, no es que diera mucha información, al menos de los procesos que se dan en su interior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta justamente ese siglo, el siglo XIX, la mayoría de las ciencias como las conocemos ahora, las ciencias naturales, la física, la química, la biología y otras ciencias, no existían como tales. Había una única ciencia natural que era el naturalismo, pero gracias a los distintos descubrimientos que se fueron dando a cabo a lo largo del siglo, esta especialidad se bifurcó en la física, química y biología que conocemos hoy en día. El descubrimiento de los rayos X permitió por primera vez en la historia un descubrimiento del campo de la física cambiar el curso de la medicina. Por primera vez la física y la medicina trabajaban juntas. Esto se hizo súper viral en la época. 2. Poder ver el interior del cuerpo humano sin que fuera un cadáver o sin que se estuviera operando muriéndose de dolor en ese momento. Abrió un abanico de posibilidades en la medicina impresionante y revolucionó el curso de toda la historia de la medicina y de la física. Descubrió los rayos X. El señor Wilhelm Conrad Röntgen, en 1895, como he dicho, descubrió los rayos X. ¿Pero quién era este hombre? Röntgen nació en el año 1845 en Renania, Alemania. Que de niño se trasladó a vivir a Holanda con su familia, que era una familia empresarial en el sector del textil, bastante bien acomodada. A los 17 años se trasladó a vivir con un médico amigo de la familia, el doctor Jan Wilhelm Koenig. No sé si lo pronuncio muy bien, pero bueno. Koenig además daba clases de química en la Facultad de Utrecht. Le voy a decir que además de ser tutor de Röntgen, además le daba clases en la misma facultad. Por lo tanto, tened en cuenta que aunque Röntgen se licenció en física, ya había tenido conocimientos de medicina y de química simplemente viviendo en casa del Dr. Koenig. Y Röntgen no era muy buen estudiante, no terminó sus estudios técnicos en Utrecht y a los 19 años se mudó a Suiza, a Zúrich, para terminar sus estudios. Y allí conoció a su mujer, Anna Bertha, con quien se casó en 1872. No voy a contar mucho más de la relación entre estos dos personajes porque se conoce ampliamente, pero voy a haceros un pequeño resumen. Básicamente Anna Bertha pertenecía a una familia que no era muy adinerada, como sí que lo era la de Röntgen.
y la familia no les dio mucho apoyo. De hecho, durante mucho tiempo tuvieron que trabajar mucho los dos por su cuenta para mantenerse. Tras unos cuantos años de dar clases exhaustivamente e investigar en Zúrich, se trasladaron a Würzburg en 1888, donde empezó a dar clases de física en esta universidad y también tuvo su propio laboratorio. De hecho, hay que decir que estuvo trabajando en Würzburg hasta el año 1900, en el que se le concedió una cátedra en la Universidad de Múnich. Así que volviendo al año 1895, nos tenemos que imaginar al señor Röntgen investigando tranquilamente en su laboratorio experimentos que ya estaban haciendo otros colegas. Esto lo voy a aclarar un momentito. Tened en cuenta que en la época todos los experimentos y todos los descubrimientos, todo era nuevo, todo era fascinante y cualquier apasionado de su profesión y de su ciencia se alentaba a repetir experimentos que otros estaban haciendo en ese momento, como fue el caso de Röntgen, por ejemplo. Él empezó a experimentar con los rayos catódicos, pero no era algo que hubiera inventado él. En el experimento de los rayos catódicos tienen que ver partes de muchos otros químicos y físicos de la época: Goldstein, Crookes, Hertz y Lennart. De hecho, la mayoría, al ser contemporáneos, tenían contacto entre ellos. Sí que tengo que decir que Röntgen era una persona bastante solitaria, no le gustaba tener asistentes, porque como había tenido que pasar trabajando solo mucho tiempo por lo que ocurrió con su relación de amor con Ana Berta, se avergonzaba tener que pagar a alguien por ayudarle trabajando con él, así que generalmente trabajaba solo. Pero como ya os digo, repetía experimentos que sus colegas estaban haciendo en ese momento en otro lugar. Persona que escuchaba los consejos que se le daban, los aplicaba y también estaba encantado de compartir y enseñar a quien se lo pidiera, pero nunca con un trato económico. Su propia versión del experimento de los rayos catódicos, variando un par de elementos. En su caso particular utilizó un tubo de vacío que desarrolló su colega Philipp Lennart y una bobina de corriente eléctrica de su colega no sé cómo se pronuncia. Más que también usó placas fotográficas y pantallas fluorescentes. He dicho mogollón de nombres y procesos raros, ¿no? Voy a explicaros un poquito de qué se tratan. Pantallas fluorescentes en ese momento eran unos dispositivos recubiertos de un material llamado platinocianuro de bario, que al estar expuestos a los rayos catódicos emitían una radiación, una luz verde amarillenta. Eso era la fluorescencia o fosforescencia. Fluorescencia y fosforescencia viene a ser lo mismo. Por otro lado, las placas fotográficas son anteriores a las películas fotográficas. Eran unas placas de cristal en cuyo interior había una sustancia sensible a la luz, pero se dejaron usar a principios del siglo XX con la invención de las películas. Por un lado tenemos el tubo de vacío de Lennart, la bobina de Ruhmkorff o como quiera que se llame, las pantallas fluorescentes y las placas fotográficas. Con todo este material, el señor Röntgen se puso a experimentar sobre los rayos catódicos. A continuación os dejo una pequeña explicación simple para que entendáis el procedimiento y el experimento que él realizó. El experimento de los rayos catódicos consiste en crear corrientes de electrones en un tubo de vacío con un gas en su interior a muy baja presión. En dicho tubo de vacío, como veis este de aquí, se introducen dos electrodos, uno con carga negativa y el otro con carga positiva, conectados a una bobina de corriente eléctrica, ¿vale? Al activar la corriente eléctrica, lo que se hace es que se emiten electrones desde el cátodo hasta el ánodo, ¿vale? Esta producción de electrones lo que hace es, en el tubo de vacío, que está recubierto de una sustancia fluorescente llamada platinocianuro de bario, a raíz de la producción de este corriente de electrones, se emite una fluorescencia, ¿vale? Y todo lo que es el tubo brilla de esta manera. Del mismo modo, si colocamos una placa metálica entre el flujo de electrones, ¿vale? De esta manera,
Va a seguir produciéndose el fenómeno de fluorescencia por toda la superficie del tubo del vacío, pero con la particularidad que los electrones, al colisionar contra la placa, limitarán la fosforescencia en esta zona y producirán una sombra que se extenderá hasta fuera del tubo. ¿Vale? Un fenómeno parecido a este se producía en las antiguas teles esas de tubo. Las típicas que tenían más o menos una forma así, os hacéis una idea. Resumiendo, al aplicar una corriente eléctrica al cátodo, este se calienta muchísimo y emite una corriente de electrones que atraviesa el gas a baja presión que contiene el tubo de vacío y llega hasta el ánodo. Y de esa colisión de los electrones contra el ánodo se emiten radiaciones electromagnéticas de las que hablaré más adelante y el material fluorescente que recubre el tubo brilla. Eso es el fenómeno de los rayos catódicos. Trasladando el experimento del señor Röntgen, tenía en su mesa de laboratorio el tubo de rayos catódicos con el tubo de vacío de Lenard y otros materiales que ahora se iré introduciendo. Entonces, lo que estaba haciendo era replicar experimentos que sus colegas habían hecho ya otras veces. Y como se llevaba bastante bien con el señor Lenard, le dijo oye, ¿qué te parece si para contemplar hasta dónde llega el fenómeno de la fosforescencia, ¿por qué no recubres todo el tubo de vacío de un cartón negro? Y Röntgen pensó, vale, vamos a probar. Así que cubrió todo el tubo, así, con un cartón negro. Recordad que el tubo estaba recubierto de una sustancia fluorescente llamada platinocianurio de bario, ¿vale? Lo que sí dejó el señor Röntgen fue una abertura al final que no cubrió. Entonces, colocó una pantalla de esta sustancia fluorescente en otro lado de la mesa y conectó la corriente. Lo primero que pudo apreciar es que evidentemente el tubo no emitía fluorescencia, pero la pantalla que había dispuesto a continuación, sí. Esto a Röntgen le sorprendió bastante, así que pensó, espérate, si apago la corriente, ¿seguimos teniendo fluorescencia aquí? Detuvo la corriente y comprobó que evidentemente la fluorescencia desaparecía cuando desaparecía la corriente eléctrica. Pero si volvía a aplicar la corriente eléctrica, volvía a producirse el fenómeno. Su hipótesis era que los rayos catódicos se emitían en línea recta y producían la fluorescencia. ¿Qué pasó? Que como el señor Röntgen era un señor muy minucioso que le gustaba documentar todos sus hallazgos por los pequeños que fuera, se dispuso a fotografiar el proceso mientras se estaba dando a cabo, ¿vale? Importante que veáis el esquema. Lineal, ¿vale? Si esto es la mesa del señor Röntgen visto de frente, esto también, ¿vale? Pues imaginaos que el señor Röntgen se encuentra aquí y se dispone a hacer una fotografía. Pero ¿cuál no es su sorpresa? Que estando la corriente eléctrica conectada y la pantalla fluorescente brillando, la placa fotográfica del interior de la cámara le salía velada. Que las placas fotográficas salieran veladas le llevó a pensar que realmente el proceso que se estaba dando a cabo afectaba a la emulsión fotográfica. O que interponiendo al haz de luz de los rayos catódicos y la pantalla fluorescente materiales como el plomo o el platino impedían que los rayos produjeran la fluorescencia. Pero en cambio, si ponía su mano, esta proyectaba una sombra y se podía visualizar sus huesos con una sombra alrededor de las partes blandas. Esto fue muy fuerte. El 20 de noviembre de ese mismo año se realizó la primera radiografía propiamente dicho. El señor Röntgen lo que hizo fue radiografiar las bisagras de la puerta de su laboratorio, que las expuso a 20 minutos de radiación y obtuvo una imagen a través de las placas fotográficas. La radiografía de la famosísima mano de su mujer, Ana Berta, no se realizó hasta el 22 de diciembre, en la que utilizó un tiempo de exposición de 15 minutos.
Imaginaos el shock de esa mujer al contemplar su mano en una imagen. Hay documentos que afirman que la propia Ana Berta dijo que había tenido una experiencia fascinante, pero a la vez próxima a la muerte, porque claro, había visto en vivo y en directo su mano. Dados por el descubrimiento, porque tengo que aclarar que su mujer, Ana Berta, al no tener asistentes, le ayudaban todo lo que podía. Incluso estaba con él al momento de las publicaciones. Pues el 28 de diciembre de ese mismo año publicaron un informe en la revista de Ciencias Físicas del Departamento de Física de Würzburg llamado Über eine neue Art Strahlen, o lo que viene a decir sobre un nuevo tipo de rayos. Perdonad si no lo pronuncio muy bien. En dicho informe explicó que a ese descubrimiento, a esos rayos originados en el tubo de rayos catódicos, los llamó rayos X. ¿Por qué? Porque la X en álgebra representa aquello que nos es desconocido. Y para Röntgen no era algo que supiera qué era ni de dónde venía, simplemente documentó que estaban allí. Quiere decir que es sencillo imaginarse que este procedimiento se da a cabo en el aparato de descarga eléctrica y no en cualquier otra parte del luz. En comunicaciones posteriores también especificó algunas propiedades de estos rayos X. Principalmente eran invisibles al ojo humano, pueden atravesar algunas sustancias y ser absorbidos por otras, se desplazan en línea recta y se generan en algún punto del tubo de vacío del haz de rayos catódicos. En estudios posteriores se demostró que en sí los rayos X se producían en el ánodo. Aquí el amigo Röntgen se negó a patentar su descubrimiento por razones éticas, principalmente porque estaba súper convencidísimo de los usos que podría tener en la medicina su descubrimiento, y no solo en la medicina, sino también en descubrimientos posteriores en el campo de la física molecular. También, como he comentado antes, no fue algo que él inventara, simplemente descubrió que estaba allí, no lo inventó, por eso se negó a ponerle su nombre también, aunque muchos físicos alemanes de la época, en honor a su descubrimiento, se refirieron a estos rayos como rayos Röntgen. Y la unidad de cuantificación de la toxicidad radiológica, la unidad en la que se expresa son Röntgens. Pero bueno, eso ya hablaré en otro vídeo. Pero de nuevo, gracias a este hallazgo casual del señor Röntgen, en el año 1901 se le concedió el primer premio Nobel de Física de la historia y le entregaron un premio por valor de 50.000 coronas que no dudó en entregar a la universidad íntegramente para que los demás alumnos y profesores siguieran investigando. Y hasta aquí el descubrimiento de los rayos X, pero ¿qué son estos rayos X? ¿Qué son? ¿Una partícula? ¿Una sustancia? ¿Una radiación? ¿Una energía? ¿Qué son exactamente? No fue hasta descubrimientos posteriores en física cuántica y en física molecular a manos del grandísimo y excelentísimo Albert Einstein, que este seguro que os suena, en el que encontramos una explicación de qué es exactamente el rayo X, ¿vale? Lo define como un fotón, como un cuanto de luz. Tened en cuenta que Einstein también era fiel seguidor de los trabajos de Planck, y Planck hablaba bastante de estas constantes. Por lo tanto, en el año 1917, Albert Einstein nos especificaba que un fotón era una partícula carente de masa que viaja al vacío a la velocidad de la luz. Energía que en su interior contiene rayos X, alfa, ultravioletas e infrarrojo y gamma. A continuación os dejo un pequeño esquema para que entendáis un poquito lo que es el fotón. Volviendo al tubo de rayos catódicos, y también lo podemos exportar a un tubo actual de rayos X, nos tenemos que fijar en uno de esos componentes, en este caso en el ánodo. Recordad que al ánodo iba a parar la carga positiva de la bobina a la que estaba conectada la corriente, ¿vale? Hoy en día los ánodos están compuestos de un material llamado tungsteno. En la tabla periódica de los elementos se representa así, ¿vale? El tungsteno, el señor Edison en su día corroboró que era un metal que aguantaba muy bien el calor dentro de un tubo de vacío y producía la luminiscencia que conocemos de la bombilla, ¿vale? Es un metal muy resistente al calor y por eso nos va muy bien para hacer de ánodo, ¿no? Entonces, para entender el fenómeno por el cual se producen los rayos X, os presento la estructura atómica
del tungsteno. Según las teorías básicas de física cuántica, en cualquier átomo de la tabla periódica de los elementos, a excepción del átomo de hidrógeno, que de eso no hablaré porque no sé química, todos los átomos se componen de un núcleo en cuyo interior hay neutrones, que son partículas que no poseen carga alguna, simplemente le dan masa y estabilidad al núcleo atómico, protones, que contienen además de masa carga positiva, y electrones que le dan carga negativa al átomo. En total, el balance de carga del átomo siempre tiene que darnos 0, ¿vale? Es decir, por lo tanto, tendríamos aquí el núcleo del átomo de tungsteno compuesto por neutrones que le dan masa y, me lo invento, esto es a ojímetro, 6 protones que le dan carga positiva. Por lo tanto, aquí tendríamos un núcleo de átomo de tungsteno cargado positivamente y sin electrones. Para tener un átomo estable tenemos que tener el mismo número de electrones que de protones para que la carga del átomo sea neutra, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, se tienen que disponer capas de electrones que se van a disponer en órbitas. Más o menos así. Y en estas órbitas vamos a tener, pues si aquí me he inventado 6 protones, vamos a tener 6 electrones. Vamos a poner 1, 2, así aleatoriamente, no me hagáis mucho caso. 3, 4, 5 y 6. Uy, esto es muy grande, espérate. Normalmente los electrones a nivel de tamaño de partículas son más pequeños que los protones, ¿vale? Vale, pues este sería un átomo estándar de tungsteno. ¿Qué ocurre en un tubo de tanto de rayos catódicos como de rayos X? Recordad, esto forma parte del ánodo. Por lo tanto, el ánodo va a ser bombardeado por un haz de electrones procedente del cátodo. Entonces, del cátodo salen bombardeados un haces de electrones. ¿Vale? Salen electrones despedidos desde el cátodo al ánodo. ¿Qué ocurre en este proceso? Que como el cátodo está enviando electrones con una energía hacia los átomos de tungsteno, los electrones que está enviando desde el cátodo van a querer entrar en la estructura del núcleo del átomo de tungsteno. Así, por ejemplo, nos viene un electrón por aquí, colisiona con este electrón de aquí, ¿vale? Entonces, este electrón nuevo empuja a este electrón a una órbita superior. Es decir, ¿qué pasaría si este electrón está en la segunda órbita de interior a exterior? Este electrón que viene nuevo empujaría este electrón hacia la órbita superior. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, el electrón nuevo que viene por aquí se acopla a la órbita que tenía este electrón, el electrón de la segunda órbita pasa a la órbita superior y el que había se va. Pero este es un proceso que ahora mismo no vamos a hablar. Simplemente el núcleo del átomo, o sea, el átomo en sí va a intentar mantenerse estable por activa y por pasiva, ¿no? Al menos para el proceso que estamos explicando. Hay muchos átomos que tienen carga positiva o carga negativa según la reacción física o química de la que estemos hablando. Pero ahora eso no interesa. Nos interesa mantener un átomo estable. Vale. Llegados a este punto, la transición de este electrón a la órbita superior ha generado una residual de energía. Se libera una energía en la transición de este electrón de esta órbita a esta, ¿sí? Esta energía restante normalmente es equivalente a la energía en la que se ha impulsado desde el cátodo. Pero vaya, esta energía genera una partícula sin masa continente de varias radiaciones electromagnéticas. A esta partícula se le llama fotón. ¿Vale? Es esta energía que se libera del traspaso de un electrón a una órbita superior dentro de la estructura del átomo. Este fotón contiene, como he comentado, radiaciones electromagnéticas de las que habló Einstein en sus teorías, ¿vale?
de dichas radiaciones contienen varias. Entre ellas están los rayos X, los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja y los rayos gamma. Pero vaya, lo importante es que esta energía, estos fotones, son los que contienen los rayos X. Son rayos X en sí, además de todas estas radiaciones, que a través de unos filtros pues se aplican o no. Pero vaya, estos son los rayos X, esto es lo que se producía, esto es lo que visualizó el señor Röntgen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres físico o historiador o ambas cosas y me quieres dejar información en los comentarios de cosas que no haya explicado con claridad o hechos que haya podido obviar, por favor hazlo, que así yo me entero más y aprendemos todo un poquito más. Si queréis podéis suscribiros para no perderos ningún otro vídeo y nos vemos en la próxima.